tal? Espero que todos estemos muy bien. Es un gusto saludarlos. Vamos a empezar con la clase de matemáticas y el día de hoy vamos a hablar de lo que es la representación de figuras abiertas, cerradas, cóncavas y convexas. Para ello vamos a ver lo primero. Estaríamos hablando de lo que son las figuras abiertas. En ella entonces vamos a trazar un punto inicial y al momento de hacer nuestra figura no vamos a terminar en el mismo punto donde iniciamos. Si nos damos cuenta en las imágenes que tenemos, las figuras de ahí están con un punto inicial, pero no terminan en el mismo punto. Por lo tanto, entonces, los extremos van a ser diferentes. Estaríamos hablando para ello, entonces, de figuras abiertas. Cualquier figura que nosotros vayamos a hacer, si no terminamos en el mismo punto, van a ser figuras abiertas. Vamos a continuar y vamos con lo que son figuras cerradas. Ahora bien, como lo había mencionado anteriormente, tenemos un punto de inicio, pero la forma o la figura que vayamos a hacer, en este caso, sí va a concluir en el mismo punto inicial. O sea que vamos a iniciar en un extremo y volvemos a terminar ahí, ya sea que vayamos a hacer un círculo, un cuadrado, un triángulo, pero terminamos en el mismo extremo en donde iniciamos. Si vemos las figuras, tenemos como una Z, pero está totalmente cerrada. Donde iniciamos, asimismo termina el otro extremo de la línea. Veamos los siguientes. Podemos identificar acá qué tipo de figuras son. Empezamos con la número 1, que sería la que está en color rojo. ¿Qué tipo de figura podemos determinar acá? Muy bien, determinamos que es una figura abierta. Si nos damos cuenta, no hay ningún cierre acá. Vamos con la siguiente, que sería la figura de color azul. ¿Y cómo la determinamos? Veamos bien si está abierta o cerrada. Excelente, es una figura cerrada. Acá los extremos están totalmente cerrados. Si vemos la siguiente figura de color amarillo, ¿cómo la podemos definir? Muy bien, es una figura abierta. Por lo tanto, entonces tenemos acá dos figuras abiertas y una cerrada. Vamos a continuar ahora con lo que son las figuras cóncavas. Una característica muy importante acá es que uno de sus ángulos va a ser mayor a 180 grados. Si vemos en la figura, podemos tomar cualquiera de sus ángulos internos, pero uno de ellos va a medir más de 180 grados. Entonces, con nuestro transportador nosotros podemos medir de cuántos grados son. La línea que está punteada en nuestra figura está haciendo determinación entonces de nuestro ángulo. Este tiene más de 180 y por lo tanto lo podemos clasificar como una figura cóncava. Entonces, eso es muy importante, siempre y cuando el ángulo a tomar en referencia sea el interno. Vamos a hablar con las siguientes figuras ahora y son las convexas. Acá no vamos a tomar en cuenta lo que son los ángulos, sino los trazos de las líneas que vayamos a hacer. Dependiendo de la figura, de vértice a vértice vamos a trazar un segmento de recta, pero siempre me debe de quedar adentro de la figura. Si en dado caso me llegara a quedar afuera, entonces estaríamos hablando de que no es una figura convexa. Entonces, si vemos la figura, tenemos el segmento A y B y nos queda dentro de esta figura. En el caso de la siguiente figura, que es la línea, tenemos A y B en la luna, pero el segmento acá nos queda fuera de la línea, entonces no estaríamos hablando de una figura convexa. Veamos las siguientes figuras. Vamos con el primero y tenemos un polígono cóncavo. Entonces acá cualquiera de sus ángulos internos debe de medir más de 180 grados. Esa va a ser nuestra principal característica para poder determinar que es cóncavo. Si vemos la figura que está a la par, es un polígono convexo, pero es porque al momento de trazar la línea en cualquiera de sus vértices, en uno de ellos la línea me va a quedar
afuera. Al momento que la línea me queda afuera, entonces estaríamos hablando de que es un polígono convexo. De lo contrario, todas las líneas deben de quedar adentro. Solo con una línea que quede afuera al momento de trazarlo en los vértices es un polígono convexo. Y entonces hasta acá tenemos la representación de nuestras 4 figuras: abiertas, cerradas, cóncavos y convexos. Nos vemos en una próxima. Mi nombre es Rosario Toco.